¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de En el Círculo. Yo soy Mario Campos y le doy la bienvenida en este programa en el que vamos a estar platicando de qué pasa con el consumo, qué pasa con las tarjetas de crédito, qué revela la caída del uso de las tarjetas de crédito. Y para eso déjenme presentar a nuestros invitados, a Ana Berta Gutiérrez. Ella es economista e investigadora. Ana Berta, qué gusto, como siempre, saludarte. Un gusto, Mari. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Ana Berta. Y gracias también a Ramón Martínez, especialista en temas de finanzas, de negocios. ¿Qué tal, Ramón? Hola Mario, muy bien, muchísimas gracias. Aquí encantado de acompañarlo en tu programa. Además, con un back, como se les llama a estos fondos, nos contaba antes de arrancar el programa de un rompecabezas, un mapa que se ve muy padre, así que con buena imagen de fondo, Ramón, como hemos tenido que aprender en estos tiempos, ¿no? Así es. Bueno, pues vamos a arrancar la conversación de este día y yo quisiera platicar con nuestros amigos del auditorio, con ustedes, sobre este tema de las tarjetas bancarias y lo que ha venido ocurriendo. A ver, si quieres empezamos contigo. Porque sabemos que es un indicador sensible de pronto con el tema del consumo, ¿no? Que buena parte de nuestro financiamiento, pues lo hacemos a veces, no todo el mundo, porque la bancarización en México ya hemos aprendido que está limitada, pero que para quienes tienen acceso a los servicios bancarios, pues el tema del financiamiento del consumo es una de las herramientas más comunes, más frecuentes. Cuéntanos, ¿qué estamos viendo en estos tiempos? Pues sí, como mencionas, es un tema muy sensible y además es un tema en el que ya hemos platicado aquí contigo, que ya venía rezagado, ¿no? No es que en México antes de la pandemia tuviéramos una inclusión financiera magnífica y todo el mundo tuviera acceso al crédito que necesita. Y en este entorno se vio afectado por dos choques diferentes, ¿no? Como ha sido el caso en muchos sectores en esta crisis, ha habido choques de todos lados. Ujú. Por un lado, los bancos decidieron protegerse preventivamente, ¿no? O sea, vieron la crisis económica, vieron la caída en empleos, la caída que venía en ingresos y empezaron a establecer restricciones más fuertes. Por ejemplo, para la solicitud de tarjetas de crédito, algunas instituciones no permitían solicitudes externas Ujú. nuevas, sino que solo dejaban que se empezaran los trámites de quienes ellos ya habían vetado y dejaban de lado a algunas personas que posiblemente pudieran tener las características adecuadas, pero estaban cubriéndose por los riesgos, ¿no? Y por otro lado, también se vieron afectados por pues, la situación de las personas, cómo se afectaron ellos, Ujú. sus ingresos caían, posiblemente ya no tenían las características necesarias para poder tener acceso a un crédito. Y en este entorno fue que sacó la CNBV, la Comisión Nacional Bancaria de Valores, recientemente, un reporte en el que indica que en los primeros 9 meses de 2020, pues es decir, no el año completo, porque todavía no hay información completa, los bancos registraron una caída de 1.600.000 tarjetas de crédito, ¿no? Y esto es a pesar de que las solicitudes de compra con crédito incrementaron, lógicamente, porque mucha gente pues ¿Pero estaba esperando hacia el futuro. de qué tamaño fue la caída? 1.600.000 Wow. tarjetas de crédito. Sí, eso es, pues es una caída importante. Y esto refleja realmente la dificultad por la que están pasando las personas continuamente, ¿no? Los ingresos han caído, cayeron más de 2% respecto al año pasado. La masa salarial, que significa el monto total de los salarios que la gente ganó en el último trimestre del año, cayó también muy importantemente respecto al año pasado. Y pues esto se refleja naturalmente en el sistema financiero. A ver, ¿y cómo estás leyendo tú estos datos, Ramón? Porque en efecto, como dice Ana Berta, eh, me gusta la analogía siempre con la medicina, de cómo vamos al doctor y nos toma la temperatura y nos toma la presión, y entonces ahí vamos cómo va el estado general de la salud. Este indicador, digamos, que estamos platicando, esta caída, esta cancelación que nos cuenta Ana Berta, pues, ¿qué nos dice? ¿Cómo lo lees tú? Mira, yo lo veo en dos vías porque hay que entender el entorno también, ¿no? Efectivamente, el número de tarjetas de crédito está disminuyendo. El uso, hay una caída importante, como yo lo mencionaba, Ana Berta, en el uso de la tarjeta de crédito. Sin embargo, fíjate que del otro lado también hay un incremento en peticiones de tarjetas de crédito. Ahorita me voy a explicar por qué. Esto obedece al incremento del uso del comercio electrónico, ¿no? Muchas personas Claro. que no estaban vinculadas con el proceso del comercio electrónico y ante la pandemia se ven obligadas
a recurrir a medios de pago, como son la tarjeta de crédito y la tarjeta de débito. Pero como bien lo menciona Ana Berta, ¿no? Esto obedece a un entorno complejo, ¿no? Los ingresos de las familias se empiezan a ver mermados y en consecuencia el uso del crédito también. Entonces, fíjate que también ahorita acompañando los datos que comentaba Ana Berta, el tema de los pagos con tarjeta de crédito ha aumentado, pero en consecuencia también de esto que hace referencia de la baja en los ingresos de las familias, también ha incrementado la cartera vencida. Entonces, hay dos conclusiones que quiero complementar con respecto a lo de Ana Berta. Primero, el incremento de la cartera vencida y segundo, la baja del uso de las tarjetas de crédito, también porque las tarjetas de crédito tienen ciertas características de uso de consumo. ¿A qué me refiero con esto? Generalmente las tarjetas de crédito las ocupas en gastos corriente, le voy a llamar alimentación, le voy a llamar el pago eventualmente de escuelas, este tipo de cosas. Pero también se ocupaba mucho en temas de entretenimiento. Y si te fijas, uno de los sectores más afectados por la pandemia fue el entretenimiento. Entonces, los viajes, las idas al restaurante, los boletos de avión, este entorno, este sector que se ha visto afectado, pues en consecuencia también. Entonces, tenemos un doble efecto: disminución de los ingresos de las personas y el gasto al que se destinaban las tarjetas de crédito también empieza a bajar, porque para lo que se destinaba el uso ya no se está haciendo este tipo de consumo. De acuerdo. A ver, Ana Berta, yo quisiera detenernos un momento en el tema este de la cartera vencida, porque una de las preocupaciones que hemos conversado en este espacio era justamente qué iba a pasar de cuando concluyeran estos plazos que dieron en la banca, ¿no? Porque realmente la impresión que yo tengo es que como programa de reestructuración, pues no fueron muy flexibles, digamos. La gente no es que tuviera bajas significativas, simplemente, perdónenme la expresión nada técnica, de patear el bote, ¿no? Entonces te pospongo los pagos varios meses y decíamos, sí, nada más que cuando se termine ese plazo, no va a estar la economía como estaba antes y la banca no ha querido ejecutarlos en ese momento porque decíamos, les va a obligar, en la medida en que crezca la cartera vencida, a tener más reservas, a reportar esos también en sus estados. Entonces, como que había incentivos para posponer un asunto. Pero ya pasaron muchos meses. Y ya que pasaron estos meses, te pregunto, ¿qué ha ocurrido con toda esa gente que traía ya deudas? Ya ahorita platicaremos de los que moderaron el consumo, que me parece interesante lo que nos están contando. Pero los que ya traían deudas, ¿qué ha pasado con ellos? A ver, aquí hay un tema importantísimo, Mario, y te voy a dar unas cifras, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado en cómo damos la lectura de ello. Fíjate, el IMOR, se llama IMOR, es el índice de morosidad de la banca en 2019, y hablo de todos los créditos, ¿no? O sea, créditos en general, ¿no? Hipotecario, tarjetas. consumo, etcétera, ¿no? Era del 2.2%. En el 2020 es del 2.56. Dice, hay un incremento marginal del 0.36%, y ahorita voy donde hay que tener mucho cuidado. Me voy al tema de tarjeta de crédito. El IMOR de tarjeta de crédito era del 4.35% en 2019 y crece al 5.36% en 2020. Entonces ya estás hablando de un 1% más en el índice de morosidad. Pero mucho cuidado porque este dato no es real. Déjame explico por qué, justo por lo que acabas de decir. Los bancos, para cubrirse, evidentemente, porque cada que tú tienes cartera vencida, ya lo apuntaba Ana Berta, los bancos tienen que generar un proceso de reserva. En la medida en que reportan cartera vencida, tienen que incrementar sus reservas y sus ICAPs, sus índices de capitalización, se ven afectados. Entonces, este proceso de reestructuras les permite a los bancos, eventualmente, como con la expresión que haces, la construyo sobre ella, patearon el bote en términos de plazo. Pero cuando estos programas empiecen ya a cerrarse en su totalidad y empecemos a ver los impactos de la cartera vencida, bueno, ya los estamos viendo, ¿no? Hay que ver los ingresos de los bancos en general y la banca en general, como la mayoría de los bancos reportaron disminuciones de 20, 30 y algunos casos 60% de sus carteras, ¿no? Entonces, y de sus utilidades. Esto se traduce en que hoy todavía no se siente el impacto de las carteras vencidas
en los bancos. ¿Por qué? Porque han tenido esta movilidad y flexibilidad que ha dado la Comisión Nacional Bancaria y el Banco Central para tratar de seguir trabajando en el tema de los programas para poder reestructurar créditos. Entonces, un tema que hay que tener mucho cuidado, las carteras vencidas de los bancos, veremos en los próximos meses un impacto, me parece importante en ello, donde los bancos tendrán un reto de cuál deberá ser la estrategia que deberán de seguir para minimizar el impacto en las carteras vencidas. De acuerdo. Ana Berta, ¿cuál es tu lectura de esto? ¿Cómo lo estás viendo? Efectivamente, y creo que Ramón menciona algo bien importante ahorita de la reestructuración de créditos. Sabemos que todavía hasta octubre, noviembre seguían estos programas de reestructuración porque se dieron cuenta de que sí, patearon el bote, como comentas tú, a principios de la pandemia, pero muchos estaban siendo muy optimistas. Todavía en abril, en mayo estábamos hablando de cómo en un trimestre, en dos, ya todo estaría más o menos normalizado y estamos viendo que no. Y creo que es una visión preocupante que estamos viendo en México en muchos aspectos, ¿no? Esta de patear el bote. Sabemos que ya vamos de regreso, ya vamos en una recuperación, pero también sabemos que esta está siendo cada vez más lenta. Tenemos los datos del Indicador Global de Actividad Económica, estos datos duros económicos, que nos dicen que sí va creciendo, pero creciendo cada vez menos. Y ya se espera que posiblemente en enero la actividad económica se contraiga un poquito más, y esto genera problemas porque a largo plazo tu estrategia no puede ser la de patear al vato y reestructurar, 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 y esto se va a complicar también si seguimos viendo, como sospechamos que va a pasar, que no va a haber apoyos significativos a nivel federal, no se va a dar un apoyo más grande para que no sea solo reestructuración, sino un poco salvaguardar un poco el sector. Entonces es complicada esta estrategia y es riesgosa, me parece, porque sabemos que si bien nos va para finales de 2023, vamos a estar recuperados apenas en términos económicos a los niveles que teníamos pre-pandemia. Y si consideramos el promedio por habitante, como naturalmente la demografía y la población de México va a seguir creciendo, hasta 2026 vamos a estar recuperados, ¿no? Entonces, sí es algo que preocupa y que es un foco rojo y todavía no vemos la llegada del impacto total sobre el sistema financiero. A ver, y en ese sentido, Ramón, ¿qué han hecho si es que pudiéramos? Yo entiendo que cada sistema tiene sus particularidades, empezando por la penetración de la banca, ¿no? Las tasas de interés. Eh, Pienso que en México, particularmente, además, esto de lo que estamos platicando son las tasas más altas, ¿no? Ya quisiera, son en algunos casos una locura. Mucho más que los créditos hipotecarios y que otro tipo de financiamiento, el financiamiento del consumo, sabemos, termina siendo muy alto. Pero, ¿qué se ha hecho en otros lugares frente a este tema de la contención, pues de la caída del ingreso, como ustedes han señalado, ya sea por el lado de la pérdida del empleo, que ha sido muy significativo, y quienes no perdieron el empleo perdieron ingreso, que para fines prácticos no es lo mismo, pero tiene consecuencias también a la hora de cumplir con tus compromisos. ¿Qué se ha hecho en otros lados que no sea solamente posponer, como se ha hecho aquí? Mira, se han hecho dos cosas básicamente, ¿no? Uno, el apoyo por parte de las entidades gubernamentales y los gobiernos federales para propiciar que los bancos no tengan un impacto profundo desde el punto de vista de sus carteras. ¿Qué es lo que se hace? Apoyos a través de fondeos más baratos a los propios bancos para que el banco pueda captar recursos a menor costo y con eso poder colocar créditos más baratos e incluso disminuir las tasas de interés, ¿no? Que es lo que se está haciendo en otros países, principalmente en Europa, ¿no? Están disminuyendo las tasas de interés. En algunos casos vemos tasas de interés negativas, ¿no? Esto ya será tema de otra plática, pero vemos tasas de interés negativas. Pero ¿no? esto, Entonces, perdón que te interrumpa ahí, Ramón, eso se hace cuando se baja la que vemos de pronto en las noticias, la famosa tasa de referencia de banco, porque lo que pasa es que tú ves que ahí la tasa es del 4% y luego las tasas de crédito son llegan hasta 40 y tantos por ciento, ¿no? claro. Depende de la tarjeta, pues, Sí, pero el problema es que la brecha entre una y otra, pues son enormes. mira, este es un tema porque es tan atractivo el mercado mexicano en términos de banca. Esto que tú llamas se llama intermediación, ¿no? La tasa a la cual capto y la tasa a la cual coloco. Ese gap es el margen financiero. Entonces, Claro. a ver, es uno de los negocios que en México, bueno, también me parece que es una de las oportunidades que hay que analizar, ¿no? Desde el punto de vista de las tasas. Pero esto obedece, Mario, a dos temas muy importantes también, ¿no? Uno, no solamente el tema de la tasa per se, o sea,
el diferencial de tasas, sino también se debe a un factor de las carteras vencidas y los modelos de riesgo que tienen los bancos. En la medida que mi modelo de riesgo, ¿por qué? Porque no hay, ya lo comentaban a Berta al principio, cuando no hay una cultura financiera adecuada, no hay inclusión financiera, el gasto que se tiene no es un gasto, le voy a llamar controlado o consciente, sino es más por impulso y emoción el gasto que existe. Entonces, cuando pasa esto, los modelos de riesgo de la banca en México llegan a tener que desarrollar márgenes de coberturas donde las tasas, este proceso precisamente de la tasa, se ve referenciado en el tema del margen. Si es más yo riesgo el que tengo como banco, pues tengo que subir la tasa, porque si va a incrementar mi cartera vencida, tengo que cubrirme de alguna forma. Y la forma de cubrirte de esos riesgos es con la tasa. Entonces, que no pasa en otros países, ¿no? Bajan la tasa, hay cultura financiera, hay cultura de pago, se dan incentivos a la banca por parte de los gobiernos federales y esto permite que tengan la posibilidad de ajustar las tasas de manera que beneficien a los usuarios, ¿no? Entonces, creo yo que eso por un lado y por el otro también un poco en el apoyo de que hay hacia el ingreso de las personas, ¿no? Algunos tipos de beneficios que han tenido para tratar de minimizar el impacto del ingreso que han tenido las personas en la disminución de ingresos por la pandemia. De acuerdo. Vamos a hacer una pausa y ahora regresamos con más de este tema. El tema del impacto, esto lo que dice también en términos del consumo para la economía y esto que ya apuntaba hace rato Ana Berta en términos de la recuperación, porque menor consumo a veces es buena noticia en términos de menor deuda quizá, pero es mala noticia en términos de reactivación de la economía, del mercado, ¿no? Del mercado interno. De eso platicamos, si les parece, regresando a este corte. Ya volvemos. Bueno, ya estamos de vuelta y a ver, Ana Berta, hemos escuchado con lo que nos han explicado en la primera parte del programa, pues que hay menos tarjetas en este momento, hay un tema de administración de la cartera vencida, hay también un aprendizaje, lo hemos platicado en otro momento, del consumidor mexicano que ya ha vivido malas experiencias en el pasado y también ahora parece que va moderando un poquito para no comerse en las crisis como la del 94, que fue tan traumática para muchas personas, en otras circunstancias, pero muy traumática todavía en términos de experiencia financiera para muchos. Pero decíamos, Ana Berta, que esto que tiene a veces una cara buena, que es menos consumo, tiene un efecto también en términos de recuperación. Y te pregunto ahí, ¿cómo vamos? ¿Y qué nos dice este dato ahora en términos de la recuperación, de la confianza, del tipo de gasto incluso que estamos haciendo? Efectivamente, tiene como todo, ¿no? Un lado bueno y un lado malo. Por un lado, como dices, no queremos que la gente se endeude demasiado y le generen broncas en un futuro cercano o en mediano plazo, pero también consideremos que el consumo es uno de los motores más importantes de la economía y ahorita necesitamos que todos los motores vayan viento en popa, ¿no? Y justo el consumo es de los que menos, tal vez de la mano del gasto público, de los dos motores de la economía que menos rápido se ha recuperado. Sabemos que el sector exportaciones se ha recuperado ahí más o menos porque depende de la demanda externa y eso le ha ayudado al sector manufacturero de México. Sabemos que la inversión ya traía debilidad desde antes, entonces aunque sí está muy afectada, eso es un problema persistente que traíamos ya cargando desde 2018. Y el consumo normalmente no es un tema muy volátil porque hay una situación en México en que pues, la gente tiene que comprar las necesidades y el consumo en México generalmente se mantiene relativamente similar, ¿no? Sí crece cuando la economía crece, crece cuando los empleos van arriba, cuando los ingresos van aumentando, pero no demasiado drásticamente. Y lo que vimos en 2020 fue una caída así drástica en algunos meses de más de 20%, y esto es algo que ni siquiera en crisis previas se había visto a esa magnitud, ¿no? Como ha sido el caso en otros indicadores económicos. Y al momento ha sido de los que más lenta ha tenido recuperación, y en particular el comercio al por menor, mientras que el comercio al por mayor ahí va más o menos, el comercio al por menor todavía en octubre y en diciembre se contrajo, y esto fue sorprendente porque en diciembre uno habría esperado que respecto a noviembre y respecto a octubre y septiembre Claro, creciera. incrementara un poco a raíz de las compras de regalos, las fiestas decembrinas, y no fue lo que pasó, ¿no? Seguimos muy debajo de los niveles del año pasado, bueno, del año 2019, porque las cifras que tenemos son al cierre del año.
y los ingresos del sector comercio al por menor llevan ya un año completo cayendo. Desde febrero se empezó a ver la baja, aunque la crisis no llegaba de lleno al país, ¿no? Y algo interesante que ha pasado ahí ha sido que ha habido un cambio, como ya platicábamos hace ratito, en la manera en la que se hace comercio, ¿no? Mientras que a nivel general el comercio ha caído y todavía no se ha recuperado, hemos visto que, como comentaba Ramón, en el sector de ventas a través de Internet, ventas electrónicas, ha habido incrementos, incluso hay una tasa anual de los ingresos de más de 50% en uno de los meses más recientes. Entonces, ahí hay un cambio que ya veremos dentro de los próximos meses y años qué tan permanente es, pero mientras que las tiendas departamentales han sufrido mucho y siguen por debajo de los niveles del año previo, en términos electrónicos ha habido como un cambio en la demografía, si queremos decirlo, en la geografía del comercio mexicano y el comercio internacional también. De acuerdo. Ramón, ¿cómo has visto esto? Fíjate que aquí son temas importantes, ¿no? A ver, hay un incremento en el tema del consumo a través de medios electrónicos, específicamente el e-commerce, pero a ver, como bien lo menciona Ana Berta, ¿no? Hay un tema que hay que, el crédito al consumo, y específicamente se ve reflejado en el consumo al menudeo, ¿no? Este tipo de consumos que las personas hacemos y que son los que llegan a empujar la economía de manera importante porque son constantes, ¿vale? Ahora, ¿cuál es el tema aquí también a considerar? A ver, el consumo se está frenando, ¿sale? Al haber menos consumo, esto es un proceso y un circuito, ¿no? Al haber menos consumo, las empresas venden menos. Al vender menos, los márgenes se ajustan. Al ajustarse los márgenes, las empresas cuando tienen menos ventas, se encarecen ciertos productos y servicios, específicamente materias primas. Cuando se ajustan precios de materias primas, fíjate, lo que genera el tema de la disminución del consumo por parte del al menudeo. Se encarecen las materias primas y viene un incremento de precios. Consecuencia del incremento de precios, inflación. Lo estamos viendo, ¿no? Justo acaba de salir hace un par de semanas el incremento de precios. Hablaban del precio, por ejemplo, del pollo, ¿no? Oye, hace más de 20 años no se había un incremento en el pollo como se está viviendo en este momento. La tortilla, ayer veía las noticias respecto a la tortilla, la verdad es que decía, oye, pues es un pesos. A ver, esto es un tema importante. Entonces, se está empezando a ver esta disminución del consumo y el Los efectos reflejo de los costos. con los efectos de los costos. Y el efecto de los costos se traduce en incremento de precios y vamos a empezar a ver por ahí temas inflacionarios y como bien lo mencionaba Ana Berta, híjole, la recuperación, pues empieza a verse ciertos signos de recuperación, pero van a alentarse más por este tipo de factores externos e indicadores que van a pegarle mucho al crecimiento y la recuperación del país. Y en ese sentido, a ver, siguiendo con este hilo que nos proponen, Ana Berta, ¿cómo fortalecer el consumo interno y qué variables se explican? Entiendo que, pues que el consumo, como muchas otras de nuestras actividades, tiene componentes como objetivos, que es si tengo trabajo o no tengo trabajo, pero luego tiene que ver también con componentes como de percepción, ¿no? El famoso índice de confianza del consumidor de si yo creo que voy a estar mejor en los próximos, voy a tener empleo en los próximos 12 meses, pues a lo mejor me aviento a hacer cierta compra, mientras que si estoy teniendo dudas sobre mi futuro inmediato, pues mejor no la hago, ¿no? Y entonces hay como factores que tienen que ver tanto en las circunstancias personales como mi percepción del país y de mi entorno. Y en ese sentido, pues, ¿cómo se puede estimular este crecimiento para darle la vuelta a esto que apuntabas? Porque en efecto, mientras el consumo no despegue, la inversión no está, ¿no? La inversión del sector público pues viene con contracciones desde el sexenio pasado y se ha acentuado. La inversión del sector privado pues tampoco está viendo como muchas condiciones, no se le ve como muy entusiasmada y con muchas certezas, con cambios legales y una serie de cosas. Entonces, apostarle todo como al mercado de la exportación, pues no alcanza, ¿no? Porque además no toda la economía está vinculada a esa maquinita de exportación. Hay sectores que no están atados a esa locomotora. Entonces, voy ahora sí a mi pregunta, ¿cómo fortalecer el consumo? Pues dado todo este panorama que estamos viviendo.
Claro que sí, creo que es interesantísimo y muy cierto lo que dices de que el consumo tiene pues dos aristas, ¿no? Por un lado el objetivo, tengo ingresos, tengo dinero para comprar, y por otro el subjetivo, ¿no? ¿Qué tanto ahorro, qué tanto gasto ahorita o me guardo el dinero por si las cosas todavía siguen negras en el futuro? Ujú. Y eso ha sido algo que también ha sufrido efectos en estos momentos, ¿no? Sabemos que el indicador de confianza del consumidor que nos da el INEGI sigue por debajo de sus niveles del año pasado. Y además, en una encuesta que hicimos recientemente en México, ¿Cómo vamos?, vimos que más de la mitad de la población considera que va a tomar más de 2 años la recuperación económica, ¿no? Sabemos que la gente de a diario, no todos tienen siempre en mente, como nosotros que estamos metidos en los temas económicos, Ujú. estos análisis y estas proyecciones del Fondo Monetario Internacional, de la OCDE. Pues la gente no está pensando en eso normalmente, pero no podemos negar que la realidad ya les ha caído a su día a día y ya tienen ellos en mente también estos cálculos de todavía faltan 2 años de dificultad, no estoy seguro si voy a poder recuperar mi empleo, 60% de la gente reporta que alguien de su familia o algún conocido perdió su trabajo y todo esto Wow. definitivamente tiene un impacto sobre tus decisiones de consumo, ¿no? Puede que ahorita estén mitigando la manera en que compran regalos de Navidad, por ejemplo, o Ujú. cosas que no son 100% necesarias. Y esto definitivamente, si no hay un ambiente de mayor certidumbre, si no escuchas tú que hay apoyos o que la estrategia de vacunación va muy bien, pues vas a seguir ahí como que yéndote un poquito para atrás y no yéndote con todo tu consumo. Y eso pues nos afecta en términos de recuperación, porque como dices, no podemos solamente depender del motor externo, y por ahí creo que es un papel importante el que va a tener la estrategia de vacunación y qué tanto vayan sonando bien o no las cosas en términos de su efectividad, ¿no? De acuerdo, como un factor que explica, por ejemplo, la reactivación de, decía Ramón hace rato, el tema del espectáculo, ¿no? Sectores enteros que han tenido caídas brutales, pero otros como el de la construcción, que no están vinculados directamente a eso, pero que también llevan un buen rato en picada. Los últimos datos del INEGI, ¿no?, mostraban que ha sido de los sectores que más ha resentido. Y ahí me lleva, Ramón, a un tema que es el de la política pública, porque hasta ahora hemos dejado un poco como un tema individual o un tema de mercado, ¿no? Tengo confianza, no tengo confianza, tengo ingreso, tengo trabajo, no tengo. Pero ¿dónde entra el Estado en esta discusión? Porque pues hemos visto que en otros lados sí ha habido políticas agresivas de transferencias de recursos, en los mismos Estados Unidos, ¿no? Con, Claro. uno pensaría, sociedades más de libre mercado y que hay intervención fuerte, inyección de recursos públicos para proteger las caídas y reactivar un poco. Y en México parece que ese tema sí no va a estar en la... No, no ha estado, por más que algunos grupos lo han empujado, y no parece que vaya a estar, ¿no? Fíjate que, Mario, a ver, y un poquito hilando esto que comentas con lo que viene comentando Ana Berta, ¿no? El índice de confianza, ¿no? ¿Cómo se construye este índice de confianza? Bueno, a través de ciertas encuestas de cómo el consumidor percibe el entorno, ¿no? Y la palabra aquí se llama incertidumbre. Ujú. En la medida en que esta palabra siga presente en la mente del consumidor y del empresario, seguiremos en el mismo tenor, crecimiento, recuperación, ni siquiera crecimiento, recuperación demasiado lenta. Entonces, ahí viene el vínculo importante. Oye, el Estado tendría o juega un papel importante, no es importante, es fundamental. ¿Sí? Estamos viendo lo que anunciaron Estados Unidos, ¿no? Ahora con Biden entrando al gobierno, el primer mensaje es: vamos a inyectar capital para tratar de minimizar el impacto de la pandemia. ¿Vale? Entonces, me parece que la función del Estado es fundamental en este proceso porque tendría que brindar dos cosas. Una, marcos, ¿no?, y estructuras de referencia que generen cierta certidumbre, porque si bien la incertidumbre permanecerá, Sí. el gobierno con políticas y programas claros de inversión y desarrollo, me parece que podrían mandar un mensaje a los empresarios y al consumidor de relativa certidumbre, con lo cual posiblemente el índice de confianza pudiera empezar a servir. Si bien el nombre ahí de incertidumbre estará presente, estos mensajes ayudarían a dar cierta o relativa tranquilidad al consumidor. ¿Vale? Eso por un lado. Y por el otro, es decir, mandar mensajes claros. Y el segundo es
apoyos, ¿no? Que permitan a empresarios y a las personas y al consumidor, a los que se quedaron sin trabajo, en tratar de ayudarles o apoyarles con mecanismos para poder superar esta crisis o el momento que estamos viendo. ¿Qué se ha hecho en otros países? Disminución de la parte de impuestos, ¿no? Las tasas de recaudación fiscal, ajustes en tasas de recaudación fiscal, te quedaste sin trabajo, apoyos para que puedas por lo menos consumir lo básico o lo mínimo necesario que requiere una familia para poder subsistir, y que pareciera ser que es sencillo, ¿no? Y lo están haciendo muchísimos países, incluso países de Centroamérica. En nuestro país me parece que que no está esto claro, ninguno de los dos elementos hay claridad al respecto, no hay un mecanismo que dé esta relativa tranquilidad para poder incentivar al empresario y al consumidor a tratar de seguir comprando, y por el otro lado con apoyos que a la gente que está quedando sin trabajo y a las empresas para que puedan evitar también que la gente siga perdiendo sus trabajos, porque las empresas sin ventas pues van a recaer en un tema de menos necesidad de capital humano, y vienen los despidos, incrementa el desempleo y repercute en el consumo y en lo que estamos viendo. La gente consume menos, la gente usa menos sus tarjetas de crédito y no tiene para pagar, y luego se traduce en un tema de cartera vencida que afecta a la banca, y bueno, es todo un círculo vicioso que, de no apoyarse por parte del Estado, pues no será muy lento el proceso de recuperación. Bueno, vimos las cifras de pérdidas de empleo en enero, ¿no? Otra vez en línea con lo que decía Ana Berta, cuando se supone que ya viene la recuperación, de pronto tienes indicadores que te dicen que pues, no es tal porque sí este problema. Y yo quisiera, ya, Ana Berta, conocer tu opinión sobre esos dos elementos que pone Ramón. El tema de los apoyos, y en todo caso el gobierno dice, por ejemplo, que adelanta transferencias de programas que ya estaban, cosa que además ahora va a reforzar con el tema electoral. Y por otro lado, el tema de certezas y políticas que van desde lo fiscal, que no necesariamente es condonación o necesariamente disminución de tasas, a veces simple posponer, digamos, el cumplimiento. Ya como sea, estamos otra vez a la vuelta de la esquina de la declaración anual, ¿no? Yo me acuerdo hace un año justamente estábamos en esas discusiones cuando decían, oigan, denos chance de posponer, y ya sabemos que no pasó nada, y ya viene otra vez la declaración anual para las empresas y para las personas físicas. Entonces, ¿cuál es tu percepción sobre esos dos brazos? Creo que están muy ligados, Mario, y me parece como muy relevante algo que dijo Ramón sobre la claridad en cualquiera de estos dos aspectos, ¿no? Creo que efectivamente no ha habido claridad, y si acaso ha habido claridad, pero para mal sentido, porque hemos escuchado de parte del gobierno federal muchas declaraciones de que no se iban a dar apoyos a empresas, incluso con tono de orgullo de que no iba a haber este tipo de apoyos que ha habido en otros países, y creo que ahí hay algo que se omite, ¿no? Que no están tomando en cuenta, que no es dar apoyos a las empresas nada más por darles apoyo, sino que es darles apoyo porque esas empresas son las que dan el empleo a los mexicanos y a las mexicanas, ¿no? Son ellos los que generan el trabajo y los que dan los ingresos que permiten una mayor recuperación, no solo del consumo, sino de la economía en general, ¿no? Y creo que, como mencionas desde el principio, miembros de la iniciativa privada, miembros de la sociedad civil han estado impulsando, han estado diciendo, oye, se necesitan estos apoyos, estamos dando 0.1% del PIB en términos de apoyos económicos para la población y para el sector productivo del país, y es algo que lamentablemente no hemos visto que haya tenido realmente mucho impacto, y no es que pues, se haya rendido la sociedad, sino que ya pues este llamado pues lleva tantos meses sin rendir frutos que se ha mitigado un poquito, ¿no? Si había algo que yo considero que iba a tener un cambio en eso, era la cantidad de gente que llegó a la pobreza laboral en el año. Si consideramos que entre el cierre de 2019 y el cierre de 2020, 4.7 millones de personas entraron a situación de pobreza laboral, lo cual significa que no tienen ingresos laborales suficientes en su hogar para cubrir las necesidades básicas nutricionales, ni siquiera ya en términos de servicios y de otros productos. Pues eso me parecía un argumento importante para cambiar un poco de ruta Y no y cambió. considerar dar un poco de apoyos como seguros al desempleo para toda esta gente, los 2.4 millones de personas que perdieron empleo en el año. Pero creo que por ahí es importante seguir haciendo énfasis, pero no podemos esperar realmente mucho cambio en la estrategia a nivel federal. Por otro lado, está lo que mencionas de la confianza. Por un lado está la confianza de los consumidores en sí,
Pero lo que ha estado pasando es que se ha seguido mermando la confianza, Sí, no solo para la inversión en México, sino para el sector económico en general, si ¿no? O me sea, permites, todas estas, ajá, si me lo permites, Ana, vamos a hacer un corte para empezar con esta idea, porque no quiero justamente dejarla a recortar. medias, que me parece fundamental. Esto que apuntabas, una es la parte de los apoyos que ya explicaste muy bien, pero la otra es estos elementos de la certeza, certidumbre, como decía también Ramón, hay un componente sanitario que es el de las vacunas, que es el del comportamiento de la pandemia, pero hay, que no está en nuestras manos en buena medida, porque no tenemos ni laboratorio, ni controlamos las variantes del virus, pero hay temas que en teoría sí están en nuestras manos, que tienen que ver con marco legal, con política pública. Eso, si quieres, si nos lo explicas ahorita regresando del corte. Vamos a una pausa y enseguida regresamos con Claro más que aquí sí. en el Círculo. Y ahora sí, Ana, perdón que te corté antes de irnos a la pausa, pero me parece muy importante que nos cuentes este elemento y es el de cómo se construye, a través de qué decisiones se construye la confianza y decías tú, tanto para las empresas como para los consumidores, para los empleados como los empleadores, cómo se generan estas condiciones de confianza. Pues sí, que estaba yo hace rato empezando a mencionar lo de las acciones del gobierno federal, ¿no? Que creo que a veces pensamos, o tal vez consideran ellos también, que son un vacío, ¿no? Que si ellos hacen una iniciativa preferente para reformar el sistema eléctrico, solo le afecta al sistema eléctrico, o que si ellos cancelan la construcción de una planta cervecera a raíz de una consulta pues cuestionable, solo le afecta a esa planta. Y la realidad es que no. Por un lado, el lado más inmediato, le afecta a la certeza en las inversiones, que como platicamos ya vienen debilitadas desde hace rato, desde antes de la pandemia. Pero por otro lado, eso también genera ruido para la gente que está leyendo las noticias y que está considerando, oye, la economía mexicana como que está medio volátil, ¿no? Ujú. Tiene ahí mucha incertidumbre, nunca sabemos si las empresas que abren se van a quedar porque los contratos todo el tiempo están entrando a controversia, todo el tiempo se están poniendo en duda. Y lo que hemos visto es que no han parado estas acciones para mermar la confianza en el sector económico mexicano y si acaso han incrementado, ¿no? Vemos que hace algunas semanas se presentó esta iniciativa de reforma que mencionaba el sistema eléctrico, que no solo afecta la manera en que el gobierno compra la energía, sino que va a tener inevitablemente repercusiones sobre los precios que las empresas y al final los consumidores enfrentan en términos eléctricos y en términos de todo lo demás, ¿no? Porque, Ujú. como Ramón comentaba, todos los insumos de la producción tienen un efecto final sobre los productos que todos consumimos y pues eso es algo que además del área de apoyos que nos han dado y de la confianza de las personas, pues también afecta las tomas de decisiones de consumo de los mexicanos y las mexicanas. De acuerdo, Ramón. A ver, aquí un tema complementando, también hay que entender cómo estamos estructurados desde el punto de vista de consumo y cómo afecta, ¿sí? Porque, a ver, el consumo, la mayor parte del consumo en nuestro país se concentra en la clase media, ¿sale? Entonces, esta clase media es la que más está moviendo del consumo. Entonces, todas estas iniciativas, estos programas de hablar de certidumbre, quien mueve el consumo interno es la clase media. Ahora hay que reconocer que la clase media, pues ya una parte importante ya bajó, ¿no? Ya Ujú. pasó a un segmento de pobreza por el Y tema esos relacionado 4 millones que apuntaba hace rato, pues de ahí salieron. Correcto, ¿no? Y hay que hablar que también, ¿no? Que la clase alta, pues no son en realidad los que mueven el consumo está en la clase media, ahí está el gran motor que tiene nuestro país en términos de consumo. Si no somos capaces de mandar mensajes de certidumbre, de dar apoyos y de tratar de mantener esta clase media como la tenemos, ¿no? El consumo se va a seguir frenando, ¿no? Es muy importante. O sea, que hay dos vertientes del tema de certidumbre, el tratar de disminuir la pobreza, y eso me refería con tema de programas para tratar de minimizar el impacto en la pobreza, Ujú. porque si no, esto va a seguir, continuará y tendremos ese mismo problema a pesar de que hubiera una eventual recuperación, porque la pobreza sigue siendo un alto porcentaje
país, porque el consumo de este sector, pues es con lo básico, pero hay que reconocer que hay sector servicios, hay que ciertos productos que también mueven la economía y que es importante hacerlo. Entonces, todo este tema de certidumbre, y como bien lo apunta, tiene que ver con mensajes de inversión claros, es decir, programas que desarrollen la economía, es decir, oye, voy a desarrollar infraestructura que va a mejorar la economía, que va a generar empleos, que va a hacer que las empresas encuentren estos mecanismos y estos escenarios para poder incentivar y continuar su crecimiento y en consecuencia, ¿no? El incrementar la necesidad de contrataciones de personal. Entonces, yo creo que esta palabra es fundamental, todos la tenemos muy clara, el tema de incertidumbre, pero es tratar de minimizar el impacto en ella, mandando mensajes claros al respecto. Y no descartar este tema de la clase media, que es pues, quienes se están moviendo y los que realmente se dedican a consumir más. Y ahí, a ver, ves, Ana Berta, y ahorita Ramón también, ¿ven otros actores que pudieran, porque ya hemos analizado el tema del sector público, ya explicaron muy bien ustedes cuál es el papel que podría jugar, pero ven otros actores que pudieran ayudar a fortalecer el consumo? Eh, Hay quien apunta, por ejemplo, que incremento en los salarios para fortalecer el mercado interno, pues de pronto medidas como estas, ¿no? Que se han tomado del aumento al salario mínimo, que en los meses anteriores pues, estaban como empujando para tratar de fortalecer la recuperación. Eh, no sé si el tema del propio sector privado que destine recursos para la inversión, para detonar estos proyectos de los que hablaba Ramón también, que generen mayor dinamismo de la economía. ¿Cómo los están viendo? Entendiendo que el sector privado pues, responde a sus propios intereses, lo cual no es un pecado, sino simplemente quiere decir que el sector privado invierte cuando cree que puede ganar. Y si no ve que condiciones para ganar o para vender más, pues no va a invertir en nueva maquinaria o no va a invertir porque que su lógica es esa, pues es su motor. Pero dicho eso, ¿qué papel puede tener el sector privado, tanto nacional como extranjero, en el fortalecimiento de este mercado o de este consumo interno? A ver. Definitivamente tiene un papel importantísimo que puede estar definitivamente también restringido por la cantidad de ingresos que tienen en el momento, ¿no? Claro. Si quieren aumentar los salarios, va a haber ahí por necesidad un intercambio de prioridades entre cantidad de gente contratada y esto no quiere decir que no se deba hacer, solo que tiene que hacerse con cuidado para que no nos pasemos de la raya y tengamos un retroceso en términos de generación de trabajos, ¿no? Pero también creo que algo importante a lo que le tienen que poner mucha atención y que ha sido un efecto del que hemos hablado, pero no tanto en esta crisis, es el efecto por género. Sabemos que las mujeres han perdido una mucho mayor proporción de Sí. los empleos y han caído en términos de actividad económica mucho más que los hombres, ¿no? La población ocupada decreció 3.2% en el caso de los hombres, que, o sea, no es desestimable, es una caída importante, pero cayó 8.5 para las mujeres y algo Del similar se 3 al vio. 8 es la diferencia. Exactamente, son 5 puntos porcentuales. Y esto también, además de ser malo en términos de igualdad de género y en Ujú. términos del avance cultural de la sociedad mexicana, también tiene efectos sobre la generación de producción, sobre la productividad mexicana y sobre el eventual crecimiento, no solo en la recuperación económica, sino a largo plazo. Sabemos que pueden incrementarse en varios puntos porcentuales las tasas de crecimiento si hay mayor igualdad y hay mayor Ujú. participación de las mujeres en el mercado laboral y en la toma de decisiones de alto rango en cualquier economía, ¿no? Entonces creo que ahí es algo a lo que se te tiene que poner atención para intentar que el efecto de estos recortes no sea tan dispar. O sea, sí se van a tener que recortar, que se intente que sea igualitario y que no genere un retroceso importante que ya ha habido lamentablemente en las condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, en términos de actividad, en términos de salario, en Ujú. todos los sectores, ¿no? Y por otro lado, creo que algo importante que también está relacionado con costos, porque genera mayores costos formalizar a tus trabajadores, es eso. Si se puede formalizar, hay que formalizar, porque los trabajadores formalizados tienen acceso a seguro social, tienen acceso Claro. a mayores cuidados y a prestaciones que son muy importantes, especialmente en tiempos de crisis. Absolutamente. Y nada más un apunte antes de ir con Ramón, por lo que dijo Ana Berta, que buena parte de esos despidos se explica por la dinámica de la desigualdad de género, donde las mujeres han asumido el rol de maestras, han asumido el rol de cuidadoras, y entonces eso explica también esa brecha, ¿no? Que justamente
bien lo apuntas y nada más reforzar lo que ya señalabas, ya hemos dedicado programas incluso a ese tema, de cómo el virus ha golpeado, es el mismo, pero ha golpeado diferente en función de género en este caso, y que los problemas que ya estaban ahí se agudizan, ¿no? No los inventa el virus, no es que con la pandemia hayan nacido, pero se acentúan, y aquí está un ejemplo de lo que nos acabas de dar, de la diferencia entre el golpe en el empleo entre hombres y el golpe en el empleo entre mujeres, y pues lo que tiene el sector privado. Pero Ramón, yo quisiera ahí conocer tu punto de vista, y ya va desde el tema de las empresas, como nos acaba de decir Ana Berta, hasta el tema de la banca privada y si tiene margen todavía para hacer algo más allá de las tasas y de la que platicamos al principio. Mira, acaba de tocar un tema muy importante, Ana Berta, productividad. ¿Vale? Esa palabra, a ver, hablamos del tema del incremento de los salarios mínimos. El incremento del salario mínimo no se traduce en productividad necesariamente. Y ojo, porque el incremento del salario mínimo aplica para, le voy a llamar, para la base de los trabajadores. Aquí quiero tomar esto importante, porque si bien, ¿qué pasa con el empresario con el tema del salario mínimo cuando le tiene una presión de incrementar el salario mínimo? El empresario no puede prescindir de las actividades operativas. Entonces, como no puede prescindir de esas actividades operativas y tiene un impacto en costos, pues tiene que hacer un ajuste estratégico desde el punto de vista financiero y se traduce en eventuales despidos, pero no va a despedir a la línea base. ¿A quién despide? Posiblemente a líneas gerenciales, líneas supervisoras, porque su línea operativa se encuentra en la base, que es la que tiene que mantener. Esto, pues evidentemente se traduce en despidos, se traduce en menos consumo. Y ahorita, eso lo quería comentar porque es importantísimo el tema de productividad. No necesariamente incrementar el salario mínimo quiere decir que va a ser productividad y eso va a haber un proceso de recuperación. Y el otro punto respecto a la importancia de la iniciativa privada, a ver, es importante mencionar que el gobierno por sí solo no puede mover ni incentivar una economía. Aquí hay tres grandes jugadores: sociedad, gobierno y iniciativa privada. Entonces, es de una estructura natural e incluso obligada el que vayan tanto iniciativa privada con gobierno en tratar de incentivar, en tratar de desarrollar y en tratar de cuidar y atender las necesidades del país, ¿sí? Pero esta relación, ¿no? En este momento me parece que no es la mejor, me parece que estos mensajes de poca transparencia, estos mensajes encontrados de un mensaje que de repente vamos para allá y al siguiente día tenemos un mensaje encontrado, ¿qué hace con las cúpulas empresariales? Se encuentran en descontento, se encuentran confundidas, no saben para dónde va el país y se incentiva el tema de la incertidumbre. Entonces, pues esto en consecuencia, pues trae eso de invierto, no invierto, invierto en capital de trabajo, compro maquinaria, no lo hago, espero a ver cómo están las cosas, pero en el espero a ver cómo están las cosas, pues pueden pasar 6 meses, un año y las cosas pueden seguir igual si no se da ese paso. Entonces, yo creo que esta es una labor conjunta, iniciativa privada y gobierno, porque es claro que el gobierno de manera autónoma no lo puede hacer y así está estructurado el sistema económico de nuestro país y en el mundo, ¿no? Iniciativa y privada de gobierno de la mano pueden ir para construir una estructura de desarrollo económico. Entonces, estos dos temas son, creo que relevantes a considerar. De acuerdo. Y ya para terminar, Ana Berta, nos quedan unos minutitos, pero ahorita que decía Ramón, tres sectores, ¿no? El sector público, el sector privado y la sociedad. ¿Qué dirías que nos toca hacer como sociedad? Porque, digo, lo primero pues, es una economía de un poco de sobrevivencia en este momento, ¿no? De mitigar riesgos, de tratar de que pase lo peor, tanto en términos de la salud como en términos de la crisis económica para tener una recuperación. Pero, ¿qué le dirías a la gente que nos está viendo? Poquito de, pues, de qué esperar, de qué papel nos toca jugar en esta coyuntura que estamos pasando. Creo que es un papel pues que puede ser muy impactante y puede tener mucho poder, especialmente ahorita que estamos en un año electoral. Puede que no sean elecciones a nivel federal del presidente, pero sí tenemos elecciones en todo el país de diputados y de senadores y tenemos elecciones de gobernador en 15 estados del país. Y eso va de la mano con algo también muy importante que considero que es una responsabilidad incluso de la sociedad, que es exigir, o sea, exigir, por más que el gobierno o la iniciativa privada no estén en la opinión de cada quien haciendo lo necesario o haciendo lo correcto, pues es nuestro papel, especialmente en una democracia, seguir exigiendo hacerlo por medio de los medios de comunicación, por medio de protestas, por medio de todo este tipo de
de comunicaciones por los cuales podemos exigir que el gobierno cambie rumbo si queremos que es necesario, podemos exigir que la iniciativa privada intente dar más derechos laborales a las personas. Creo que en momentos de crisis como esto es ese uno de los puntos más importantes que la sociedad puede hacer, ¿no? Exigir y estar informado, ejercer voto informado y tomar en cuenta todas las características económicas, sociales y demográficas del estado o la ciudad en la que vivan. De acuerdo. Y Ramón, un apunte final, por favor. Yo quisiera nada más aquí tener la palabra, creo que hemos mencionado reiteradamente esa incertidumbre. En un año de elecciones, a estar muy atentos al tema del resultado de las elecciones. 2, estar atentos a qué pasa con el sistema financiero en México en términos de cartera vencida, de consumo, de ahorro y de créditos. No hay que perder de vista la banca. Recordemos que el sistema financiero es un factor importante que incentiva el consumo y el gasto, y esto es necesario para la recuperación económica. Eventualmente ver la función del gobierno, qué iniciativas va a desarrollar durante este año que puedan ayudar a dar certidumbre al sector empresarial y al sector y también a los ciudadanos. Y un cuarto punto, pues el sector privado, ¿no? La iniciativa privada, de la búsqueda a través de estas cúpulas que están haciendo un esfuerzo, que sigan y mantengan este deseo de mejorar con ciertos elementos para que la economía y el sector empresarial de nuestro país pueda tener una recuperación. Sé que va a ser lenta de hacerlo de manera, le voy a llamar autónoma o solo el sector empresarial, pero bueno, no perder de vista el sector empresarial y tener claro que el país tiene las condiciones para poder crecer y desarrollarse. Hay que exigir, porque el gobierno tendrá que hacer su función, la iniciativa privada, y nosotros como ciudadanos aportar con conocimiento, con tratar de ser y hacer un gasto inteligente, pero también seguir consumiendo. Y yo solo para cerrar diría que esta participación responsable ciudadana pasa por entender mejor estos fenómenos, por entender lo que significa un índice de confianza del consumidor, que nos puede sonar muy lejano, pero que cuando nos lo explican y dicen, mira, esto quiere decir que qué tan confiable es el futuro inmediato y por lo tanto qué decisiones tomas, o qué implica la discusión de una ley en un sentido o en otro y qué consecuencias tiene, como apuntaban ustedes, que a veces trasciende el sector al que va dirigido y tiene efectos más amplios. El tema de la política pública y el rol del Estado, es decir, creo que la ciudadanía implica una participación mucho más activa de la que a veces estamos acostumbrados a pensar solamente a la hora de votar, y para eso son necesarios escuchar especialistas como ustedes, que hoy nos han ayudado a entender mejor este tema, dónde estamos parados, cómo se está comportando, qué podemos esperar. Ojalá en unas semanas, en unos meses, volvamos a reunirnos aquí y podamos hacer un nuevo corte de qué ha pasado con todo lo que nos han explicado a lo largo de esta hora. Ana Berta, muchas gracias. Gracias, Mario, por la invitación. Y nada más hacer un pequeño comercial. En México, como vamos, tenemos las herramientas necesarias para seguir, al menos en términos económicos, la información relevante para tomar decisiones bien informadas. Me parece muy bien. Yo creo que todos los insumos que podamos tener son muy buenos. Ramón, muchas gracias. Muchas gracias, Mario. Un gusto, Ana Berta. Un fuerte abrazo a ambos. Mucho gusto. Muchas gracias a los dos y gracias a usted por habernos acompañado. Seguramente habrá aprendido algo, por lo menos yo aprendo siempre en estos programas con especialistas como los que nos están acompañando el día de hoy. Así que si le parece que puede ser útil, comparta este programa a través de sus redes sociales. Yo le invito a que continúe con nuestra promoción aquí en Justicia TV y le deseo, como siempre, que tenga usted un magnífico, pero un magnífico día.